Una semana intensa, por un lado, elecciones, ostensiblemente el día domingo. Por otro lado, el día después, con interpretaciones muy variadas, pero muy variadas, contrastantes, de victoria a derrota, casi sin grises. Yo lo escuchaba a Stoppelman, el otro día, el humorista de Víctor Hugo, que decía bien, si un extranjero llegaba a la Argentina, todos festejaban. Todos festejaban, todos tenían un motivo para festejar, ¿no? Es que ¿Quién ganó y quién todos perdió? Tienen un motivo para festejar, parcial seguramente en algunos casos. Y el otro tema es, cuando estábamos leyendo los resultados electorales, la Corte Suprema de Justicia dispone la constitucionalidad de la ley de medios. Se me ocurre que, como decíamos Hugo antes del programa, de la determinación sobre la ley de medios, más que nada vale señalar nuestra adhesión. No sé, Carlos, no da para que debatamos entre nosotros mucho más que la adscripción y la satisfacción. Sí, un detalle, en realidad, es el grupo el que le debe al Estado, ¿no? Algo que mencionaba recién en la charla. El Estado no está en deuda con nadie, esto que quede claro. Pero bueno, es bueno que la Corte Suprema se avenga a sancionar una normativa que es la más democrática de la historia argentina, debatida en foros, debatida en asambleas, en las calles, con posiciones de los más variados sectores. Creo que por ahí pasa la cosa. Y que se trasladó a la Corte, porque de la información que uno ha venido recogiendo, la polémica dentro de la Corte era muy fuerte. Por eso era tan dudoso el resultado final. Sobre todo que la Corte no falla con ninguna ingenuidad, ni esto ni nada. O sea, siento una gran alegría. Ahora, desde que conocí el fallo no me volví fanático de la Corte, claro. Porque la Corte tardó 4 años, cuando el pueblo, a través de sus representantes, había dicho otra cosa, y esos 4 años significaron un avance muy importante, haberle permitido al Grupo Clarín muchos negocios, mucho dinero, muchas tarifas. Incidencia ante la opinión pública. Incidencia en la opinión pública y avances tecnológicos. La tecnología avanza todos los días, entonces hoy hay que retroceder, el grupo tiene que retroceder desde una posición dominante mucho más importante aún de la que tenía en el momento que nosotros, digo nosotros porque a mí me tocó votarla, sancionamos la ley de medios. Pero bueno, de todas maneras, una gran alegría, una demostración muy clara de que el gobierno no maneja ni la Corte, ni la justicia, ni nada, que las instituciones, me hubiera gustado tanto que los mismos que permanentemente entran en sospechas frente al gobierno y su manejo de las instituciones, o de la libertad de expresión, o de la concentración de poder, o todas esas cosas, lo hubieran dicho cuando la Corte, el Senado y el Poder Ejecutivo estaban manejados desde un mismo estudio jurídico de La Rioja, y no lo dijeron. Así que, bueno, nada, esto me mueve muchos comentarios. Después sí, cuando volvamos al tema de las elecciones, hablamos de las elecciones. Cuando empezaste tu comentario dijiste, la Corte no tiene ningún grado de ingenuidad, algo así fue tu frase, ¿no? Me vino a la memoria cuando se produce el golpe de Onganía en junio del 66, aparece al día siguiente un dibujito de Mafalda, hecho por Quino obviamente, que Mafalda dice, y entonces esos que me enseñaron en la escuela, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Tal cual. A mí me toca enseñarlo en la facultad. Entonces eso que me enseñaron en la escuela no es ingenuo, la Corte no es objetiva, así, apolítica. Y bueno, y a todos los que les enseñaron que Clarín es la prensa independiente. Bueno, hay un grupo de periodistas que van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar los atropellos que hay en Argentina. Ahí lo que habría que hacer es lo que hizo Evo Morales con la CIP. Evo cuando lo va a visitar la CIP, les dice, sí, cómo no. Entonces los de la CIP empiezan a hacer comentarios, a mandar comunicaciones, cables, de que era una señal de debilidad de Evo Morales. Entonces lo cita en el Palacio de Gobierno. Lo primero que les dice es que, bueno, tratándose de la libertad de expresión, la reunión iba a ser pública, y por lo tanto la iban a pasar todos los medios, y que él, en lugar de hablar con ellos, les iba a mostrar videos
de todas las cosas que, cuando le decían que no había libertad de expresión, entonces pasaba un discurso de Evo y lo que habían dicho los medios de lo que había dicho. Y las barbaridades y las acusaciones, claro. Entonces, con mucho racismo, cuando se va a la CIP, lo que dice es a sus asociados, le dice: la próxima vez no sean tan burdos, porque nos hicieron meter la pata. La próxima vez sean más inteligentes cuando se quejan contra un gobierno, ¿no? Y me parece que la Argentina tendría que decir lo mismo. Y algo de eso sucede en la interpretación electoral, pero quiero ver... Es una jugada fantástica de Evo, ¿no? Extraordinaria. Una jugada extraordinaria. ¿Cómo vivieron las elecciones del domingo? Que hay muchos resultados, el nacional, hay parciales. ¿Qué interpretación hacen? ¿Empiezo yo? Bueno, el que quiera. Mira, no, yo te escuchaba, mira, esto y cuando Hugo hablaba de la broma de Stoppelman. Yo creo que en parte es así, pero en serio, en este sentido. Que me parece muy profundo, en términos de la colonización cultural que todavía vive nuestro país y de la cual estamos tratando de deshacernos, de desatarnos. Vos tomás el distrito capital federal o la ciudad de Buenos Aires y hay una clara supremacía del PRO. Tomás el distrito de la provincia de Buenos Aires y hay una clara supremacía del Frente Renovador. Ahora, cuando tomás el distrito Argentina, hay una supremacía del Frente para la Victoria. Entonces, ¿por qué eso que es una supremacía a nivel de todo el país aparece titulado en los grandes medios como que el gobierno minimiza la derrota? ¿Por qué? Porque hay un poder simbólico que lee la realidad nacional desde lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón metropolitano. Es decir, que se figura la idea del país a partir de la idea del puerto. Con un agregado. Entonces, en tanto y en cuanto con los vencedores coincidan con su filosofía. Bueno, por supuesto. Pero digo, entonces, confrontar con ese dato colonial, con esa lectura colonizada. Yo no estoy diciendo que yo estoy alegre por el resultado. No estoy diciendo eso, ¿eh? Yo no estoy convirtiendo una caída fuerte de votos en felicidad o en una fiesta, en un festejo. No. ¿No te gustó entonces sí, pero ¿cómo me va? Lo de vudú y...? Y bueno, yo tengo otro estilo, pero Vudú todo lo hace así. Él toca la guitarra y yo no, ¿viste? Él se anda en moto y yo no. Digo, somos distintos. Y somos distintos también para subir a los escenarios, pero... Pero aparentemente tampoco le gustaba ni a Scioli ni Insaurralde. Es que no es una fiesta. ¿Cómo me va a gustar si sacamos 54 en la lista que yo ingresé en el 2011, ingresaron 22 diputados y ahora ingresaron 12? Entonces, digo, pues yo no, la verdad lo que no voy a hacer es hipócrita, en el sentido de sentirme igual cuando gano por mucho que cuando pierdo por 10 puntos. No, yo no voy a vender una cara de felicidad cuando no la tengo, pero no minimizar que el proyecto nacional sigue ocupando el centro de la escena política del país. A mí me parece que las elecciones uno podría definirlo como ni tanto ni tampoco. No es tanto el tema de el candidato que ha sido levantado como la gran esperanza, que es Sergio Massa, que ya entra en conflicto con Mauricio Macri, que hasta ese momento se consideraba el privilegiado en esa situación. Así que eso, al día siguiente, Macri no esperó ni 24 horas para salir a cruzarlo a Massa. Lo de Massa, indudablemente, es una construcción realizada en un tiempo breve que desde ese punto del éxito que obtuvo es meritoria. Indudablemente sacar una cifra tan importante de 42 puntos en Provincia de Buenos Aires con una construcción realizada, ponerle en el término de 5 o 6 meses, es un hecho a considerar. A su vez, el gobierno, como era de esperar también, ha mejorado con relación a las PASO, tuvo 1,5 millones de votos más que en las PASO, llegó a una cifra cercana al 33%. Ustedes recuerdan que en los análisis previos a las PASO, de 35 para arriba, considerábamos que el gobierno salía muy bien posicionado de esta situación. Ahora bien, yo creo que ni el gobierno debe tomar esto de que es la primera minoría, que sacó el 33%, como una foto estática, como si esto
no es una película, sino es una foto que queda congelada, ni la oposición en sus distintas variantes, con el triunfo de Wiener, en Santa Fe, con el triunfo de Cobos en Mendoza, con la buena elección, la excelente elección realmente que ha hecho el macrismo en la capital, son fotos que por un lado le da a cada uno de los triunfadores locales ciertas posibilidades hacia el 2015. Dos comentarios sobre eso. Buena elección de Michetti. De Michetti, sí. Y buena elección de Massa, no de las listas. Abajo hay otra realidad. Casi hay un empate de UNEN con el PRO en diputados y muy cerca el Frente para la Victoria. De todas maneras... Pero fíjate que Michetti ganó en todas las secciones de la capital. Aquí lo que lograron es encontrar una buena candidata con un perfil determinado, pero no hay una adhesión. En todo el sur de la ciudad creció el voto para el Frente para la Victoria de manera muy firme y sostenida. Pero eso serían detalles regionales, estoy de acuerdo en el diagnóstico general. Ahora, en mitad de mandato ni Kirchner logró verticalizar el voto. Ver esto como un fracaso. No, pero hay un tema. Una cosa son los porcentajes y otra... Es combinar el pesimismo interno de la militancia que hemos sentido en estas 24 horas, 48, con las tapas de la nación. Regalarle 7,5 millones de votos a la derecha, como si Massa hubiera ganado algo. ¿Sabes cómo se divide electoralmente el país? Leemos los resultados. Peronismo, en el sentido Frente para la Victoria, con aliados, no estoy hablando de una identidad sola, y radicales, con aliados. Esas son las dos fuerzas que están en condiciones de hacer una discusión nacional. Los otros vienen tan atrás y están tan en la portada de los diarios que si vos agarrás un vecino hoy y le preguntas ¿quién ganó la elección nacional? Te dice Massa. Y alguno te va a decir el PRO. Es un delito comunicacional lo que se está implantando en la Argentina. Porque se está dando una sensación que ganó el que logró un distrito. Mientras tanto, no se dice que la elección de provincia de Buenos Aires, con todos los problemas que puede... de hecho, ya vimos cruces internos, ¿no es cierto? Y pase de cuentas, creo que interesante como para considerar, puso en igualdad de condiciones a los precandidatos. Lo que puede suceder Uribarri, Capitanich y Scioli ya están mucho más cerca de dialogar, en términos relativos, no de sentarse a charlar, por la candidatura, cuando hasta hace 3 días Scioli era el único que medía a nivel nacional. El voto popular en la Argentina dejó un mapa en el cual la interna del kirchnerismo está equilibrada y es mucho más interesante. A nivel nacional definió, hay un gobierno, ratificación 10 años, mitad de mandato, legislativas. Una segunda fuerza que son los radicales. Porque unido con los socialistas. Con los socialistas. Sí. Y después, muy atrás, y encima peleándose entre ellos, lo que podemos llamar fuerza de centro-derecha. Entonces yo creo que no hay un potencial para el pesimismo. Entiendo la maniobra que hacen los medios. Ahora, no entiendo que lo compremos nosotros. No entiendo que el militante se sienta deprimido por una elección que ha sido bastante razonable. Entiendo lo que ustedes dicen, comparto. No 54%, lejos de eso. Pero bastante razonable dada la realidad existente hoy. A mí me parece que cuando vos empezás a mirar los lugares donde perdiste, ahí te llama mucho la atención. Que vos pierdas en Moreno, en José Cepaz, en Merlo, en Lanús, en Avellaneda, y en algunos casos por cifras muy amplias. Que ganes en La Matanza por 1 punto o menos de 1 punto es un hecho que no deja de llamar la atención. En un lugar donde además el gobierno invirtió mucho en infraestructura. Entonces, me parece que lo que uno debería ponerse a analizar de aquí en adelante es cómo es el electorado actual, que tiene pocas o tiene diferencias significativas. Yo no me lo imagino en otro contexto, por supuesto década del 50, década del 60, a Perón perdiendo una elección. No me lo imagino a Perón perdiendo en La Matanza. Pero mitad de mandato, Kirchner perdió con Narváez, un espantajo que dejó de existir al otro día. Estoy hablando que las adhesiones, incluso a los sectores populares, son diferentes a las que conocimos históricamente en otros periodos. Y entonces esto es un elemento a analizar, que la cosa ahora es diferente, que no tenés, y esto es lo llamativo, porque indudablemente uno de los sectores que vos basás tu base de sustentación son la clase media baja, los sectores populares, y eso ha votado mucho a Massa. Entonces vos tenés que preguntarte,
No, han votado Massa porque si no sería imposible sacar el 40% de los votos en provincia de Buenos Aires. Cuando vos superás ese límite, atravesás las clases Sí, sociales. la base histórica sigue votando Frente para la Victoria. Se ha consolidado la base histórica de voto. Pero ¿y cómo explicás que en la las zonas matanza populares? ¿Y qué es la matanza, por ejemplo? Si en la matanza, la Ferrer. Pero tiene clase media, clase alta y clase No, baja. bueno, pero en otros momentos los sectores populares te predominaban. Vos sabés que en Barrio No, en la elección presidencial. en Barrio cuando Norte se vas a encontrar polariza, alguna casa. Pero eso es cuando se polariza en la elección presidencial. ¿Por qué esperábamos un 50% de los votos? Una cosa loca lo que le estamos pidiendo al Frente para la Victoria. Digo, yo entiendo que la elección de medio término, vos sacaste 54% de la provincia, sacás 40%. O 38, ponele que saque. Bajaste 14 puntos, Sí. es muchísimo igual bajar, pero uno puede entender, el problema es que bajaste 24 puntos, no 14. Entonces, algo pasó ahí, ¿no? Que no es solamente el efecto más relativo, más relajado que tiene el votante en una elección de medio término, sino que creo que también hay una lectura. Y ahí es donde hay una transferencia. Por eso yo creo que, digamos, no lo había pensado como vos lo planteás, pero ahora que lo planteás, digo, sí, no hay el mismo nivel de la misma perdurabilidad de esas adhesiones casi religiosas, Exacto. digamos, que el pueblo tenía con relación a algunos de sus líderes o de sus referentes. ¿No? A Evita hasta hoy la aman, a Perón también condujo el país desde el exilio. Y hoy es más volátil el nivel de adhesión, es mucho más dinámico, pero por eso yo creo que hay que atender a una pérdida de masa electoral importante. Afortunadamente igual hay fortaleza. En la decisión política hay fortaleza económica, a pesar de la crisis y de todo, y hay mayoría institucional, que eso va a permitir, con una buena gestión política, sortear este momento bien. Yo creo que fue más difícil sortear la crisis del 2002, y sin embargo se lo pudo hacer. Fue más difícil la elección del año 2009, y se lo pudo hacer. Así que, y sobre todo, si volvemos a esa confrontación, si yo creo que hay que atender a las nuevas demandas, y a ciertos malestares de la sociedad, de la inseguridad, de los precios, hay que atenderlos, hay que tomarla desde una mirada totalmente distinta de la mirada neoliberal, pero hay que tomarlos, esos temas, y volver y profundizar, digamos. Lo escuchaba el otro día a Giustosi hablar de una epopeya. Y yo pensaba, pero una epopeya es justamente luchar contra el poder. Una epopeya es un acto de rebeldía. Ahora, si vos tenés la sociedad rural, la corporación mediática, los grupos financieros, el coloquio de ideas que te pusieron ahí, ¿cuál es la epopeya? ¿Cuál es la lucha contra el poder? Al contrario, vos sos el niño mimado, el poder, claro. El niño mimado del poder. Hay que volver a motivar desde esa confrontación, pero hay que hacerlo de manera inteligente, no fatigar a la gente, digamos, bueno, es más complejo, Pero es no estoy interesante cerrando porque el yo lo que quería estoy dejando señalar abierto. es que no niego los errores, no estoy hablando de los errores, es decir, yo creo que lo de Martín Insaurralde de cambiar el caballo en la mitad de campaña y hablar de la baja imputabilidad, cuando ya hay candidatos que pueden decir eso, es perder lo propio sin cautivar lo ajeno. Creo que la política de comunicación en general es problemática. Creo que el trato con la juventud territorial ha sido difícil y con el sindicalismo no ha tenido el manejo adecuado. Pero no estaba hablando de eso, digo los números. Pese a todo eso, hay 7.500.000 tipos en la República Argentina que dicen que el Frente para la Victoria ha hecho una buena década y esperan que haga otra en elecciones legislativas. Eso es la observación numérica que yo hacía. Hugo, nos queda poco tiempo. No, Quiero que vos reflexiones. está bien eso, Gabriel, pero es como si me dijera, bueno, ganó Gimnasia 2-0, pero ahora analicemos el partido, cómo llegó a eso. Y la verdad que el marcador de Central cometió serios errores. El del medio campo corrió sin rumbo. Entonces, analicemos eso, me parece, porque de la misma forma que es interesante tener el 32% de los votos después de 10 años, también, y son 7 millones de votos, como vos decís, también, visto desde el otro lado, te diría, si en 6 meses
alguien puede sacar 4 millones y pico de votos en un solo distrito, que es el más importante del país también. Bueno, son los mismos millones de votos que fue construyendo el dualdismo, lo volcó a de Narváez. Está bien. Tampoco es que aparece nueva gente, siempre se desplazó el voto de centro derecha. Es decir, algunos méritos hay que reconocerle. Pensá de que yo no le tengo la menor simpatía a Massa. Dije desde el principio que el establishment había encontrado a un Capriles, pero algo le debo reconocer a Massa. Puso en la agenda temas que la gente, en líneas generales, y por eso tuvo inserción, quería que le hablaran de eso. Hace hincapié en la inseguridad, en la inflación, y en el futuro, con vaguedades, pero habló de futuro, cosa que cuando lo intentó hacer el Frente para la Victoria, lo hizo en el mismo tono despolitizado que tenía Massa. Fíjate vos que la propaganda de Insaurralde pasó de la patria es el otro, a mí, mi diputado, mi familia, mi candidato. Una vuelta de tuerca absolutamente insustancial y contradictoria. Hablando de lo insustancial, iba a ser un agregado que no lo voy a hacer. Pero Carlos, yo creo que no estamos confrontando. Claro. Yo creo que Estamos el análisis, ideas. claro, se nutre de lo que cada uno de nosotros fue aportando. correcto, y queda, el futuro queda en un ratito, en una semana volvemos con la derivación de estos datos.